Buenas noches, tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en Vivencias y hoy Vivencias ha viajado a Ecuador. Tenemos la posibilidad a través de la tecnología no podemos trasladarnos físicamente, pero la tecnología nos da la posibilidad de encontrarnos con hermosas personas en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a ir a Ecuador y vamos a encontrarnos con un investigador que conoció Fabio, que tuvieron intercambios de libros, de material, que se encontraron en diferentes congresos, así que para mí es un placer enorme que esté con nosotros el señor Jaime Eduardo Rodríguez Tangué. ¿Cómo está, Jaime? Bastante bien, muchas gracias, bastante bien, complacido. Tengo... Ábrame la cámara, por favor, así lo vemos. Ya. Hola. Bastante bien, gracias. Gracias por la invitación, Adriana. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de Fabio y la verdad que conversar con él era muy grato para mí. Tuvimos algunas horas de conversación en algunos lugares que, como usted bien lo anota, nos habíamos encontrado, ¿no? Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor. Él le tenía un profundo respeto como investigador y como persona. Él ya me había dicho que se encontraban de vez en cuando, que incluso había hasta, como usted me dijo anteriormente de salir al aire, había estado acá en Buenos Aires. Y bueno, él rescataba a los investigadores de todo el mundo. Decía, los investigadores en realidad no tenemos frontera, claro, porque viajamos a todas partes del mundo buscando la razón de la sin razón aparente del fenómeno OVNI. Exactamente. Bueno, para mí es un placer que usted esté acompañándonos en Vivencias y, bueno, la pregunta de Vivencias que se le hace a todas las personas a las que invitamos, en el caso suyo como investigador OVNI, ¿cuándo apareció esta inquietud en usted? Mire, yo empecé haciéndome preguntas porque toda la vida he sido un espíritu inquieto. Toda la vida, y yo quería saber qué, por qué, de qué, como esos muchachitos que recién están aprendiendo, hay una edad en los 2, 3 años que todo preguntan, bueno, así. Lastimosamente yo vengo de una generación en la que no se podía preguntar mucho, o si se preguntaba, pues lo que le decía el adulto eso era, y ahí quedaba, usted no podía revitar ni nada, como hacen ahora los muchachos, ahora les parece que algo no es así, le contestan, no, pero el Google dice, no, en esa época no había nada de eso, ¿no? Entonces, lo que sí habían eran bastantes libros, literatura. Entonces, yo vivía en una calle por ahí, la Huayna Cápac, que se llama por aquí, y mi padre había construido una casa de 3 pisos ahí aquí en esta ciudad de donde le estoy hablando, que es Cuenca, ¿no? Es una tercera ciudad al sur, sierra de Ecuador. Y entonces yo veía sentado en el balcón de esta casa, yo veía al frente unos niños que jugaban entre el lodo, con las piedras, a veces tenían para comer, a veces no tenían para comer, sus padres les maltrataban, etcétera. Mientras mis primos estaban naciendo con excesos de cuidado en Quito. Entonces, yo decía entre mí, porque mi abuela era muy religiosa y me hablaba mucho de Dios con la bondad infinita y todo eso. Entonces yo decía, ¿cómo le hace Dios para poner a estos niños en esas circunstancias de vida y a mis primos allá que tienen absolutamente todo? O sea, esto es cuestión de suerte. Entonces yo le preguntaba eso a mi abuela, cada vez que mi abuela me decía que Dios es infinitamente amoroso. Bueno, entonces mi abuela nosotros vivíamos a 3 cuadras de una iglesia grande que se llama San Blas. Y mi abuela era muy amiga del cura, incluso le había construido como 10 altares en esa iglesia, había puesto los retratos, todo. Entonces, ella me dijo, ve Jaimecito, yo te voy a llevar a que le preguntes al padre Sarmiento, porque en esa época se supone que el cura se las sabía todas. Entonces el cura tenía la explicación para todo. Entonces yo tenía entre 8, caminando a los 9 años, ¿no? Y me llevó y fuimos donde el cura y entonces le hice la pregunta. No recuerdo exactamente las palabras, pero yo cuestionaba cómo funciona esto de la justicia divina.
Entonces el cura, lo que sí recuerdo clarísimo me dijo, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio, ¿ya? Y ahí se quedó el cura, nada más. Entonces yo me regresé revoloteando en la cabeza esa palabra, misterio, misterio, misterio. ¿Qué es misterio? Entonces ahí yo empecé a buscar información, incluso a escondidas de mi abuela, iba a la biblioteca municipal y todo eso, porque mi abuela no le gustaba nada que no sea en la línea religiosa ni nada de esto. Ella era una mujer demasiado piadosa que iba a la iglesia con velo, se ponía velo así, entraba a la iglesia, era una devoción absoluta. Incluso en esa época todavía las misas aquí eran en latín. Ah, claro. Las misas eran en latín. Yo me acuerdo, nosotros teníamos que responder al cura en latín y ya me aprendía las frases del cura y todo eso, ¿no? Bueno, entonces empecé a rebuscar información. Información, 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 información. Y antes se estilaba a que cuando usted escribía un libro, ponía al final la bibliografía. Entonces usted revisaba y decía, esta frase la sacó de tal parte, esta frase le comprende. Y un libro de esos que cayó en mis manos en su momento hacía referencia a esto de la metafísica y todo el asunto, y entonces empecé y caí en Madame Blavatsky. Y de ahí seguí leyendo y seguí. Bueno, a la final el asunto es que haciéndole un seguimiento así como se hace al árbol genealógico para saber su apellido, de dónde viene, así mismo le fui haciendo a estos libros y a la palabra misterio. Y resulta que todo esto me llevó a un maestro ascendido y no sé qué. O sea, todo siempre, el origen siempre estaba en seres extraterrestres. Siempre. Ya, póngale el nombre que quiera. Maestro, avatar, gurú, iluminado, el ángel, el arcángel, el nombre que quiera. Y resulta que todos los libros me llevaban allá. Porque todos en su origen, en su esencia, partían de un conocimiento superior venido del espacio. Imagínense de lo que quiera, pero así era. Entonces dije, entonces esto tiene que ver con estos seres extraterrestres y todo, claro. En 1960, hablar de extraterrestres era medio complicado aquí, porque yo me acuerdo, había una agencia de investigación que publicaban una revista llamada, esta que era el Almanaque Mundial se llamaba, ¿no? El Almanaque Mundial vendían todos los años en el mes de diciembre. Y esta revista le dedicaba un espacio a la vida extraterrestre y a los ovnis. En esa época ya había por ahí una revista, Duda creo que era, y todo eso, o sea, muy interesantes. Y entonces, en estas revistas yo empezaba a encontrar información, a sacar información, a ver esto, ¿no? Y siempre empecé a descubrir que habían estos seres visitado este planeta. Y entonces por ahí, ¡pac!, salió la historia de los mayas. Y entonces revisé la historia de los mayas y ahí estaba Kukulcán. ¿Y quién era Kukulcán? Y después de los incas, porque aquí tenemos este asunto y asoma Viracocha. ¿Y quién era Viracocha? Y después pues ya empiezo a ver más el origen de culturas y civilizaciones y todo eso. Y en esa época pues había gente, me acuerdo de Salvat Editores, que vendían enciclopedias hablando de la historia universal, de la geografía universal. Ay, sí, pues entonces empecé a dar lata para que se compre una biblioteca, una enciclopedia de estas, de 20 tomos, me acuerdo. Era Historia Universal, se llamaba, Historia Universal. Entonces estaban ahí culturas, civilizaciones, ahí usted veía negros, chinos, blancos, nórdicos, de todo. Y entonces luego,
Bueno, después ya vinieron otras enciclopedias que yo las compré, ¿no? Que esas sí ya me dejaron más claridad. Entonces me empecé a dar cuenta que todas las culturas, absolutamente todas, todas las historias que le hablan del origen de culturas y civilizaciones, en alguno o varios acápites le hacen referencia a los señores de las estrellas, con cualquier nombre, con cualquier nombre. Entonces aquí en Cuenca, en esta ciudad que es muy franciscana, se estilaba tener en la entrada de la casa, se estilaba tener una especie de pedestal con la Biblia abierta. Eso era una especie de sinónimo o de advertencia a las personas que venían a visitar, como quien dice, aquí todos somos católicos, ¿ya? Entonces yo le echaba un poquito el ojo a estas, y bueno, con tal mala puntería que yo empezaba a revisar las páginas estas de lo que llaman el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Que es la historia del pueblo judío, en resumen. Y entonces empezaba a leer acápites de este Dios y veía cosas pero horribles. Yo decía, pero ¿cómo un Dios? Mi abuela dice que es todo amor, todo belleza. Entonces, mira esto, ¿no? Y una de esas leo, creo que es 24 Génesis, algo así, cuando está Jacob en el monte Peniel y viene este supuesto Dios, pues ¿no? Para ellos es su Dios, está bien, yo respeto. ¿Cómo nace el pueblo de Israel? Es así, pues. Entonces, Jacob ve a este ser rubio, brillante, alto, hermoso, y le dice, ¿y tú quién eres? Entonces dice, yo soy tu Dios, porque esa era la palabra clave que usaban todos estos seres para inspirar respeto, ¿no? Entonces le dice, a ver, bendíceme, porque era medio rebelde, le salió Jacob, pues, ¿no? Entonces le dice, no te voy a bendecir. Perdón. Le dice, y dame tu nombre. Tampoco te voy a dar mi nombre. Ah, pues dice Jacob, tú eres un impostor. Saca la espada y dice a renglón seguido, y lucharon hasta que rayó el alba. O sea, hasta que iba amaneciendo, lucharon a espadazos. Y resulta que cuando ya está de día, ya amaneciendo, Jacob le gana un espadazo en el muslo a Dios. Y más abajo, en renglón seguido, dice, y Dios le dijo a Jacob, para, porque has vencido a tu Dios mismo, de hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, y 12 serán tus tribus. Chuta. Yo digo, ¿cómo es que Dios baja de ahí a darse de espadazos con este tipo? Si tendría tanto poder, eso lo acabaría rápido, pues, ¿no es cierto? Entonces me quedo dando la vuelta en la cabeza. Y después así ya empecé a leer otros capítulos que ya dije, no, esto tiene otra explicación. Y bueno, pues ya luego en el 85 logré comprar una enciclopedia del Instituto Galac en España sobre el origen de las razas, porque se habían reunido ahí como 200 antropólogos, lo mejor del mundo, y habían hecho esta enciclopedia. Y ahí sí, pues ya me di cuenta, hay 1732 razas y todas ellas, cada una tiene su historia y bla, 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 y bla, bla, bla. Y bueno, pues ahí terminé escribiendo este libro que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Otra cosa que me llevó a la reflexión era que mi abuela, claro, a ella también víctima de la herencia cultural y de la invasión de los españoles, mi abuela me decía, la historia esta de Adán y Eva, pues, ¿no? Ella me contaba la historia de Adán y Eva. Entonces, claro, eso era lo que yo tenía que aprender, y mi abuela tenía el sigilo de ponerme en un colegio de curas en donde venía la continuación de todo este asunto, ¿no es cierto? Y entonces, alguna vez en clase, porque a nosotros nos daban religión, teníamos clases de religión. Yo también, Jaime. Claro, no, sí, entonces ahí en una de esas clases, se me ocurre preguntarle al cura, ¿y esto en qué año fue? ¿No? Entonces el cura no me supo decir, pero me dijo, eso fue al comienzo de la vida, al comienzo de la vida.
Bueno, ya luego yo crecí y conocí varios teólogos, ¿no? Y entonces por ahí conseguí un teólogo de centro y le dije, a ver, ubíqueme esta historia, la Torá, el Pentateuco hebreo, ubíqueme esta historia en el tiempo y el espacio. A ver, póngale fecha. Entonces me dice, esta historia no se le puede dar más de 6.000 años, 6.500 años como que mucho. Chuta, digo, ¿y qué hacemos entonces con los chinos que tienen 80.000 años? Los egipcios tienen otro tanto, los hindúes 150.000 años, la historia de los sumerios, o sea, ¿qué pasó? Los mayas 13.000, o sea, no es que ellos son el origen de toda esta panacea. Entonces, bueno, todo eso ya, como fui creciendo, fui evolucionando, me fui cuestionando y fui entendiendo cómo funcionaba esto. Entonces, llegó un momento en mi vida en que yo pensé que más importante era compartir esta información con la gente que el trabajo que yo estaba haciendo como ingeniero eléctrico, ¿no? Entonces, ahí empecé, ya ahí viene una larga historia, ¿no? Y estoy en esto ya 43 años, estoy desde 1979 en este tema y haciendo difusión desde el 85, 86. Esa más o menos es el resumen de esta historia. Okay. En los casos, pienso en tantos años, casos que ha investigado que realmente lo convencieron al 100% de que era una realidad. Un caso que haya sido muy importante. A ver, si se refiere al fenómeno como tal, sí. Yo mismo tuve una experiencia a los 9 años, ¿no? A los 9 años yo vi a las 12 del día un plato ahí, o sea, aquí tenemos unas lagunas cerca de esta ciudad que se llaman las lagunas del Cajas, son 104 lagunas. Entonces, todos los ovnis que pasan sobre esta ciudad van con dirección al Cajas. Es algo medio parecido a la bulla que ustedes hacen ahí de Uritorco y todo eso. Entonces, yo tenía, ¿qué? 9, 10 años y fui de paseo ahí con 7 amigos. Yo era el más pequeño, todos eran grandes, ¿no? Y llegamos a las 12 del día a la laguna, pero estaba este disco metálico ahí balanceándose sobre la laguna. Era una especie de lenteja metálica que estaba ahí. Y entonces, yo le pregunté a uno que estaba ahí, que por cierto era seminarista, luego terminó siendo cura. Yo le decía, ¿qué es eso? Y él me decía, esas son unas herramientas que traen los japoneses para buscar el oro. 9 años en esa época, imagínense, ¿no? O sea, 9 años, hace 60 años no muchas personas van a entender cómo se pensaba. Tenemos una lógica diferente. Entonces ya me dijo que eso era, ahí quedó. Entonces, yo había visto, o sea, no era porque esto, ¿no? Sino que se fueron concatenando las cosas y se fueron uniendo todos estos factores, fueron gravitando, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que estábamos con un periodista muy reconocido aquí en Ecuador, que lo habíamos invitado a donde nosotros sabíamos que había muchos avistamientos. Y ella fue, porque es mujer, ella fue con nosotros y vio lo que vio, pero nunca lo contó. Entonces yo decía, Tania, pero ¿por qué no le cuentas a la gente? Y ella daba un noticiero aquí, creo que hasta ahora da el noticiero. Yo decía, Tania, pero ¿por qué no le cuentas a la gente? Y dice, no, ¿cómo es? Yo soy Tania Tinoco, ¿cómo crees que voy a contarle eso a la gente? Porque todavía estaba esta matriz en la cabeza de el ridículo, ¿no? O sea, sí. Entonces, sí. Hay gente que cree que no sé, pues qué pensará, que su estatus se va a menospreciar o no sé, todas estas idioteces que le han hecho daño a este tema, ¿no? Sí, lamentablemente. Yo digo que ahora es mucho más fácil que la época que hace, no sé, 20 años atrás, en que realmente nadie creía, como decía Fabio siempre, yo comencé siendo un loco, porque es eso lo que pensaba la gente, que había perdido la razón, por dar a conocer el fenómeno.
Claro. Y yo creo que de alguna manera todos los investigadores es la misión que tienen, dar a conocer el fenómeno. Sí, y somos parte de un proceso que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no es cierto? Porque somos parte de un proceso y yo acepto que soy parte de un proceso. A lo mejor yo también ya algún día no voy a estar en este planeta y este proceso seguirá. No sé cuándo esto va a desembocar o cómo va a desembocar o quién ya lo va a socializar de una vez para que ya demos aquel salto cuántico que estamos esperando tras la información y el conocimiento superior que este tema tiene en el fondo, ¿no? Que eso es lo que aterroriza a los gobernantes de turno,